Muy bien, pues muy buenas tardes. Como todos los viernes a las 3 de la tarde, les damos la bienvenida a, pues al primer seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México, desde la maestría en Historia Cultural en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Como podrán haber notado, digamos, en todo este proceso, todas estas clases, pues hemos observado algunas formas de abordar los temas del análisis de la cultura vinculados al caso mexicano, pero hubo también otros ejemplos que se pudieron abordar. Y bueno, pues el día de hoy reflexionaremos también sobre algunos elementos que podemos utilizar al respecto de la antropología aplicada y otro tipo de saberes en el ámbito de ciencias sociales y humanidades. Entonces, pues en este sentido, pues le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, pero en especial pues al ponente, que sería en este caso el maestro Miguel Ángel Sosme Campos. Tenemos muy poco tiempo de conocernos realmente, parece que han pasado algunos meses, y bueno, pues poco tiempo me hizo falta pues para darme cuenta del trabajo y este, y la constancia que tiene el maestro en diversos temas, pero para que lo conozcan un poco mejor, voy a leer una semblanza curricular que él mismo me envió hace unos días. Y bueno, pues les comento que Miguel Ángel Sosme Campos es de Coatzacoalcos, Veracruz. Es licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana y maestro en Ciencias Sociales por esta misma institución. Es autor de diversos artículos científicos, cuentos infantiles, estudios antropológicos y artículos periodísticos centrados en la producción textil indígena. A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonado en el Premio INA Fray Bernardino de Sahagún, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También ha recibido el Premio Nacional Luis González y González, del Colegio de Michoacán, el Premio Arte, Ciencia y Luz de la Universidad Veracruzana, además del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, del Instituto Nacional de las Mujeres, así como el Premio Nacional de la Juventud por la Presidencia de la República. De la misma manera, Sosme Campos ha sido coordinador de proyectos sociales y culturales de gran relevancia para la cultura indígena mexicana, entre ellos el proyecto Tejedoras de la Sierra de Zongolica, Veracruz, financiado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, con el que ha contribuido a la promoción del trabajo artesanal de la Sierra de Zongolica. De esta iniciativa deriva el cortometraje Tlaquimiloli, Voces del Telar, el primer documental de textiles en México, filmado completamente en lengua náhuatl. Creo que hay más cosas que podríamos decir del maestro Sosme, pero sin más, creo que lo más viable es que pasemos a su clase magistral, que él mismo denominó la investigación en antropología, herramientas para la difusión cultural y la acción social. Le damos la bienvenida entonces al maestro Miguel, y cualquier cuestión que vayas necesitando, Miguel, aquí te vamos acompañando. Podemos hacer este asunto del diálogo, pues, y si me llega la presentación o tú crees de otra manera que te pueda colaborar, adelante, aquí estamos. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Cristian, por la invitación a este primer seminario sobre análisis y problemas, primer seminario sobre análisis de problemas socioculturales de México, el cual pues es organizado con la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos. Justamente, bueno, de inicio, comentarles que la idea de esta presentación era justamente compartir otras aristas y otras perspectivas de la antropología y de la investigación social. Para mí siempre ha sido muy importante sí hacer investigación y sí generar conocimiento, pero al mismo tiempo pensar en otras formas, en otras estrategias de acercarnos a las comunidades y sobre todo de compartir y de divulgar los conocimientos que obtenemos a través de la investigación.
Empecé esta presentación con una pregunta y es, ¿para qué sirven las ciencias sociales? ¿Para qué la antropología? Cuando uno piensa en cuál es la labor de los médicos, de los maestros, de los abogados, de los administradores, de pronto tenemos muy claro qué es lo que hacen. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, personas que están insertas en el ambiente de las ciencias sociales y de la disciplina antropológica, que de pronto estamos en la crisis de no saber qué es exactamente lo que hacemos desde nuestras disciplinas y cómo podemos contribuir desde las mismas hacia la sociedad. Para mí era siempre muy interesante pensar, pues justamente como para qué hacer antropología, como para qué hacer ciencias sociales. Y justamente en todas estas búsquedas y en ese intento de conseguir respuestas, pues para mí era justo importante siempre el tema social. Creo que las ciencias sociales, en las ciencias sociales sabemos hacer investigación social, siempre somos muy buenos en esto, hacemos investigación social de corte cuantitativo, de corte cualitativo, generamos conocimientos, tratamos de comprender las relaciones sociales desde enfoques teóricos y metodológicos específicos. En eso como que nunca hay dudas, ¿no? Siempre tenemos mucha claridad en torno a cuál es el papel desde las ciencias sociales en el ámbito de la investigación social, en el ámbito de la ciencia, digámoslo así. Sin embargo, pocas veces pensamos en la incidencia social que puede tener nuestra labor o nuestras disciplinas. Y en ese sentido me interesa reparar particularmente en un elemento que me parece central en la investigación antropológica, y es en el papel transformador que tiene la ciencia, el papel transformador que tiene el arte, que tiene la cultura, y cómo podemos transformar, incidir positivamente en las relaciones sociales y en la sociedad nacional o local, comunitaria, a través de nuestro trabajo. En ese sentido, me parece que es necesario ver la investigación, o desde mi perspectiva, es necesario ver la investigación como, como un instrumento, como una herramienta para transformar las realidades sociales de las comunidades, para cambiar las relaciones y también de algún modo para generar otros diálogos a través de comprender a las personas con las que colaboramos de una manera distinta, no solamente verlas como los informantes y las informantes, sino mirarlos como personas, como seres humanos. Y yo creo que de pronto esto puede hacer mucho ruido en algunas disciplinas, específicamente desde la sociología. Yo hice una maestría en ciencias sociales y algo que a mí me llamaba mucho la atención era el énfasis en la estadística, el énfasis en mirar todo como datos, de mirar a las personas justamente como informantes. De pronto en la antropología también nos pasa, no sé si ustedes lo ven de este mismo modo, que se nos enseña justamente a sacar información, a hacer preguntas, a hacer una guía, a hacer observación participante, a hacer el registro etnográfico, y de pronto terminamos viendo a la gente como objetos o como fuentes de información que se pueden saquear, ¿no? Que podemos llegar a las comunidades a recoger el conocimiento, a sacar fotos, a hacer preguntas, y de pronto preguntas que son pues un poco invasivas, ¿no? De la privacidad de la gente, y que pues la misma gente muchas veces pues se siente justo cohibida, ¿no? Con tantas preguntas y por esta forma tradicional de verlas como fuentes de información que se pueden vaciar, que se pueden pasar a un texto para hacer un artículo, para hacer una investigación, un libro, ¿no? Una publicación científica de lo que sea, en este caso de antropología. Y pues a mí desde la licenciatura esto me causaba mucho, pues como muchas preguntas, ¿no? De por qué tenemos que ver a la gente de esta forma, porque hay un énfasis justo en querer saquear de algún modo el conocimiento de las comunidades y después irnos, publicar muchos libros y de pronto ya no volver a la comunidad y no hacer nada más, ¿no? Creo que eso que les comparto tiene una relación muy clara con un aspecto ético. Creo que cuando nosotros pensamos o vemos la investigación no solamente como una herramienta para construir conocimiento, sino para incidir en las realidades sociales, siempre tenemos pues digámoslo así, un conjunto de valores que nos llevan que conducen nuestra investigación y que conducen nuestras acciones. Y es justamente cuando me parece que es importante hablar del tema de la ética, de la investigación en antropología.
Eh, Creo que cuando queremos justamente incidir, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es justo despojarnos de todas estas visiones tradicionales de la investigación. Vuelvo un poquito al tema de la maestría en ciencias sociales, de cómo muchas veces también se cuestiona desde la sociología o desde ciertas disciplinas este tipo de prácticas, porque se dice que entonces ya perdiste la objetividad, ¿no? La objetividad sigue siendo algo central en la investigación. Si tú te relacionas de forma directa, personal, cercana con la gente, se dice que estás perdiendo objetividad. Entonces no puedes seguir realizando esta investigación porque ya tomas partido. Creo que uno de los grandes aportes de la investigación y de la ciencia desde el género, desde el feminismo, ha sido justamente asumir y reconocer que todos estamos situados en un punto específico y que vamos a hacer de algún modo todas nuestras vivencias, nuestras experiencias van a incidir al momento de realizar interpretaciones y al momento de presentar nuestro análisis y nuestros resultados. Siempre existe un sesgo que es un sesgo personal porque somos seres humanos. Creo que el reconocer justamente que somos personas con valores, con ideales, con principios, pues nos lleva justo a que quienes nos leen saben desde dónde estamos partiendo. Y creo que a pesar de que esto muchas veces, particularmente yo lo he visto en la sociología más tradicional, ¿no? De hecho, muchos de mis maestros siempre pues descalificaban lo que hacía o lo que hacíamos las personas que estamos en contra de esta visión tradicional de entender la ciencia. Creo que las ciencias sociales, al haber contacto con personas, creo que es muy necesario que reconozcamos estas realidades, ¿no? Estas posibilidades de que vamos a ser influenciados por contextos, por intereses, por nuestras propias realidades y experiencias. Y pues de pronto esto genera mucho ruido, ¿no? En las investigaciones más tradicionales, yo pienso que esto es algo que se tiene que aceptar, que se tiene que asumir y que de hecho enriquece la investigación, la enriquece de muchas formas, la enriquece al momento de ser honestos con las personas que nos leen, ¿no? O sea, genera un beneficio para nuestra disciplina y al mismo tiempo genera una relación distinta con las personas. Cuando nosotros no vemos a la gente como la fuente de información que vamos a ir a saquear para después escribir un libro, sino que la vemos como seres humanos, como personas, como nuestros amigos incluso o amigas. Creo que esto también genera un conocimiento distinto y justamente en esas experiencias de ir más allá de la investigación, de no quedarnos solamente en el libro o solamente en el artículo científico, sino en incidir y en participar de otras actividades y de otras formas en la comunidad. De algún modo, esto es lo que a mí en lo personal y a las personas con las que hemos trabajado, que nos ha permitido tener un acercamiento más rico, incluso a nivel de información. O sea, incluso si nosotros lo que queremos es generar conocimiento y tener más información para escribir más libros, el relacionarnos de esta forma distinta con la gente nos va a ayudar incluso a tener más información y a tener más datos que la gente no te contaría, ¿no? Si solamente vas una vez, te sientas, haces una pregunta o 10 preguntas, una encuesta y te vas y nunca más regresas. Yo creo que estas relaciones, que de algún modo se han dado mucho en las ciencias sociales, eh, creo que no deberían seguir y creo que son de algún modo perjudiciales incluso para la misma investigación científica. Entonces es por ello que al hablar de ética creo que tenemos que dejar de ver a las personas como informantes y reconocerlos por un lado como colaboradores, pero sobre todo reconocerlos como seres humanos que tienen cualidades y que también tienen sus intereses y que ejercen relaciones de poder. También muchas veces en las ciencias sociales y particularmente en la antropología idealizamos a nuestros colaboradores y colaboradoras y creo que eso no es algo que esté mal, creo que es algo que se da y creo que como seres humanos nos pasa siempre, de allí la importancia de reconocer que más allá de científicos objetivos, somos seres humanos, ¿no? Y, y bueno, creo que justamente estas relaciones pues nos van llevando, ¿no? A ir conociendo mejor a las personas, a conocer mejor sus intereses y en términos de investigación a tener otro tipo de datos que seguramente no tendríamos con las investigaciones tradicionales. También me parece que es necesario aquí la reciprocidad. En esta presentación creo que
la reciprocidad, que ha sido además uno de los principios o de, de las categorías más analizadas desde la antropología clásica, pues nos dan cuenta justamente de cómo somos seres sociales que constantemente intercambiamos, que damos y que recibimos, y que muchas veces en la antropología paradójicamente solamente recibimos y no damos. Y creo que en este sentido pues es necesario generar nuevas relaciones entre las comunidades con las que colaboramos y también con las personas hacia el exterior que van a ser, digamos, quienes después, posteriormente, van a recibir o a leer las investigaciones, ¿no? Los resultados de la investigación. Creo que estos son procesos que requieren, por un lado, de la escucha empática, no solamente de ir con la batería de preguntas y solamente ir sobre lo que te interesa, ¿no? Y dejar de ver a la gente entonces como seres humanos y verlos solamente como meras fuentes de información. Yo creo que cuando entablas este tipo de diálogos, si recibes, tú también tienes que dar, ¿no? Y una de las cosas que tienes que dar de inicio es el respeto y es la escucha. Y es una escucha respetuosa, una escucha empática que nos permite conocer también a las otras personas y darles un lugar digno como seres humanos, no más que como informantes. Esto, pues bueno, nos permite también ser partícipe, como les decía, de otras relaciones con las comunidades o con las personas específicas con las que trabajamos, pero también con las comunidades, ¿no? En términos más generales, de una forma más amplia. Y pues bueno, otro de los principios que me parece que son fundamentales es integrar a las personas de la comunidad en los procesos de investigación y en los resultados de la investigación y en la difusión o promoción de los resultados. Y justamente pues es aquí donde vamos a otro punto, en el tema de la incidencia. La investigación como una estrategia para incidir de forma positiva al interior de la investigación, ¿no? A través del conocimiento antropológico, que la antropología efectivamente muchas veces nos olvidamos, pero tiene toda una serie de herramientas y de categorías, por un lado para investigar, pero también para incidir. Y sobre todo, muy importante, incidir de forma positiva, no de forma ética. De toda esta incidencia, para mí ha sido muy importante el incidir desde un rubro específico, que es el tema de la cultura no como término antropológico, sino como más tradicionalmente lo hemos entendido, como este conjunto de expresiones artísticas, culturales, etcétera. Y de todo esto, muy concretamente, a mí me ha interesado centrarme en el trabajo artesanal con las mujeres indígenas, con las mujeres de las comunidades. Pues bueno, aquí teníamos una diapositiva, a ver si se ve, aunque sea así. Son materiales, bueno, aquí la vemos. Bueno, estos son materiales que justamente han derivado de esta perspectiva de comprender la antropología, no solamente como la herramienta para generar conocimiento, sino la antropología como una herramienta para generar cambios. Disculpa, Miguel, perdón, te interrumpo un momento para preguntarte si existe un link de esta información que estás tratando de proyectar para ver si yo la encuentro y la puedo proyectar yo desde mi máquina o como te sientas, ¿no? Es solo una idea, ¿no? Sí, fíjate que como tenemos, bueno, más bien el archivo está muy pesado porque eran puras diapositivas de fotos. Entiendo. Entonces, pero bueno, de todos modos no importa. Yo aquí tengo la presentación y la puedo ir Está viendo y me bien. voy viendo. Está bien, como tú quieras, tú me dices y yo te apoyo, ¿sale? Sí, muchísimas gracias, Cristian. Órale, aquí estoy. Muy bien. Y bueno, eso nos lleva también, bueno, nos lleva justamente a ver a quienes trabajamos desde la antropología de una manera distinta. Es decir, nos lleva a entender que el trabajo antropológico pues tiene justamente este papel o puede tener este papel transformador, ¿no? Que puede incidir en la sociedad. Y muy particularmente, creo que el antropólogo y la antropóloga tenemos justamente este papel de mediadores, de intérpretes, de traductores, de agentes que vinculan distintos contextos, distintas realidades, distintas sociedades, y particularmente con los proyectos que yo he desarrollado, para mí ha sido muy importante generar estos vínculos
entre la gente de las comunidades, al mismo tiempo el público que recibe la información, la academia, otros públicos, para de este modo generar diálogos y generar intercambios entre distintos sectores. Y justamente buscando tender puentes entre sectores que quizás nunca hubieran tenido contacto y comunicación, pero que a través de la investigación y a través de estas herramientas que nos ofrece la antropología, pues definitivamente sí lo podemos hacer. Y pues en este sentido creo que es interesante preguntarnos pues qué nos ofrece la antropología, cómo la antropología puede incidir, cuáles son estas herramientas que tenemos desde la antropología pues para poder generar estos cambios. Como yo les decía, a veces cuando nos preguntan qué hace la antropología o para qué sirve, pues de pronto no sabemos ni qué hacer, ¿no? Y bueno, son crisis que seguramente todos hemos tenido y, y y pues es muy importante reconocer que la antropología sí tiene estas herramientas, particularmente para esta presentación yo quería destacar estos cuerpos metodológicos y teóricos que tiene la antropología. Estos instrumentos metodológicos que nos permiten, por un lado, el acercamiento a la comunidad a través de la etnografía y particularmente una etnografía que con esta visión de no ir solamente a sacar el conocimiento, sino una etnografía de generar intercambios y lazos estrechos con las personas y con las comunidades, yo creo que nos ofrece pues otra manera de entender la realidad. Igual una anécdota, cuando yo empecé a trabajar en la investigación de, por ejemplo, de la licenciatura, era un trabajo de género con las mujeres artesanas de la Sierra de Songolica, que es el tema que más he trabajado. Y pues para mí era muy interesante ver cómo en las primeras veces que yo fui, en ese tiempo tenía 20 años, era pues era joven, ¿no? No, y bueno, no es nada fácil llegar a una comunidad. Yo creo que este es otro de los temas en los que tenemos que reparar. Muchas veces como personas que no conocemos la realidad de la cual estamos trabajando, pues muchas veces somos antropólogos y antropólogas inocentes que llegamos y que no sabemos prácticamente, en mi caso, ni siquiera hacer una entrevista, ni siquiera hacer una pregunta, ni siquiera nada, porque era la primera vez que me aventaban al campo en la escuela. Y, y pues para mí fue muy interesante ver cómo las primeras veces había una barrera por el tema del género, por el tema de la generación, por el tema de la cultura, por el hecho de no hablar la lengua. Y definitivamente la gente marca una distancia cuando existen estas diferencias, ¿no? Como siendo hombre o siendo mujer se va a entrar a un ambiente, a un medio de un género distinto, y además cómo hacerlo y cómo permanecer y cómo hacer que la investigación prospere, ¿no? Creo que muchas veces existen estas barreras y para mí la clave siempre ha sido este tema de la reciprocidad, siempre el involucrarse de una manera distinta con la gente. Las primeras veces que yo preguntaba, bueno, a mí me interesaba mucho conocer estas experiencias de violencia que viven las mujeres indígenas, artesanas, en tanto mujeres, en tanto artesanas, en tanto indígenas. Entonces las primeras preguntas nadie, ni siquiera me tomaban en serio. Y esa realidad fue cambiando conforme me fui involucrando, fui voluntario de la organización en la que ellas están. A mí me tocó, por ejemplo, gestionar muchas piezas de muchas artesanías estaban en Jalapa justamente, algunas de ellas estaban perdidas, algunas de estas piezas pues ya estaban en tiendas particulares, incluso esto fue un tema muy interesante porque nos da cuenta de que las mujeres de estos contextos, justamente por sus condiciones sociales, culturales, por las desventajas que enfrentan por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser pobres y por el hecho de ser indígenas, pues se enfrentan de una manera desigual contra un sistema político estatal que las explota, que las oprime y que pues las vuelve constantemente víctimas de muchos abusos. Y al ser parte de este proyecto como voluntario y al asumir todo el tema de mediación con las instituciones del Estado para recuperar piezas, textiles y demás, esto generó que se diera una relación distinta por un lado y por el otro que se diera también, que me tomaran en serio, por decirlo así.
Entonces, yo les puedo compartir que cuando hacemos solamente la investigación y vamos una o dos veces a hacer preguntas, definitivamente nunca vamos a tener la misma información, los mismos datos que tenemos cuando estamos allí de forma constante, cuando nos involucramos, cuando somos voluntarios y cuando cambiamos justamente esta visión de la investigación, ¿no? Cuando no, la investigación deja de convertirse pues en el medio para publicar un libro y se convierte en uno de los tantos medios o formas de generar conocimiento y de generar un cambio en nuestras sociedades. Entonces, pues bueno, yo les puedo decir que sin estas herramientas que sí nos da la antropología, como es la etnografía, como son todas esta batería de instrumentos para acercarnos, para hacer preguntas, para obtener cierta información, para conocer la realidad de una manera distinta, definitivamente esto sí nos permite, nos da una fortaleza al momento de hacer proyectos comunitarios. También sabemos que mucha de la política pública, al menos en los últimos 30 años, han sido políticas públicas que se han hecho pues prácticamente sin conocer los contextos y las realidades del todo de las comunidades. Creo que esto, evidentemente, en políticas públicas que no siempre han sido eficaces, incluso en este sexenio, en este gobierno, que pensaríamos muchos inocentemente que iba a haber muchos cambios, y vemos que desafortunadamente las estructuras de desigualdad en el país pues siguen haciendo que los más pobres sigan siendo marginados de los beneficios porque no tienen los medios para poder acceder a todos estos proyectos sociales. Incluso mucha gente me ha tocado ver que no puede acceder a los programas sociales porque no tiene un acta de nacimiento, ¿no? Porque nunca la registraron, porque son personas analfabetas, que nunca pudieron tener un acta de nacimiento y mucho menos una CURP y por lo tanto no están reconocidas por el Estado, son las personas más pobres y son las que no tienen ni un solo apoyo del Estado. Entonces, creo que esto sí nos genera el estar allí y el comprender la realidad sí nos da una visión totalmente distinta al momento tanto de desarrollar políticas públicas como de emprender proyectos sociales y culturales, concretamente como en este caso. Y pues bueno, también la antropología pues nos da estas herramientas para poder generar diálogos e intercambios con otros sectores, es decir, no solamente hacer la investigación en la comunidad, sino también cómo traducir este conocimiento para que llegue a otras personas, no a otros públicos. Y yo creo que esto nos lleva también a romper la visión del trabajo antropológico como un trabajo académico solamente. Desde muy joven yo pensaba que mucha de la antropología que se hacía en las universidades, al menos en mi facultad, o bueno, o en muchas universidades, no solamente de Veracruz, digo, no solamente pues sí, de mi estado, sino de todo México, pues era una antropología de la academia para la academia, es decir, una antropología que hacía investigación. Bueno, ya está eso, no todos hacen investigación, pero los pocos que hacían investigación, pues generaban investigación para públicos académicos, ¿no? Y de allí esto no pasaba. El conocimiento se quedaba en una biblioteca, se quedaba en una tesis, se quedaba en un libro, se quedaba en un artículo, pero no había una trascendencia hacia la comunidad y hacia otros públicos, hacia otros sectores. Y en ese sentido creo que la antropología sí nos da estas herramientas para poder llevar este conocimiento y traducirlo hacia otros sectores, ¿no? Hacia otros públicos más amplios, y no solamente quedarnos en la academia y no solamente quedarnos en la antropología pues más tradicional de investigación, y relacionarnos de una forma distinta con la sociedad, relacionarnos de una manera muy, muy, muy diferente con, con las otras personas, con la gente común de nuestro país, ¿no? Y también tiene esta gran cualidad que yo encuentro en la investigación, que es la capacidad de, de hacer, pues no me gusta decir hacer visible, pero de algún modo sí, a la gente que ha sido ignorada. Bueno, yo pienso que no hay gente invisible, pero sí hay gente que ha sido invisibilizada por distintas razones, ¿no? Que ha sido olvidada, que ha sido excluida, que ha sido marginada. Y creo que este trabajo de la antropología nos permite generar, pues de algún modo dignificar, ¿no? A través del trabajo, a través de la generación de conocimientos, a estas personas, ¿no? A los hombres y mujeres de las comunidades,
o de los sectores con los que estemos trabajando. No solamente tienen que ser comunidades indígenas, puede ser cualquier otro grupo humano. Y me parece que este es uno de los grandes logros y aportes que sí hace la antropología para la sociedad. Tenemos esta capacidad en las ciencias sociales de poner en el centro a ciertas personas, ¿no? Ciertos sujetos y sujetas sociales, eh, y reconocerlos, dignificarlos de algún modo a través de no solamente de la investigación y de hacerlos visibles en los trabajos o de que aparezcan, estén allí en los trabajos de investigación, sino también a través de otras estrategias que son las que a continuación pues vamos a seguir viendo, ya más metidos en el tema del arte popular o del arte popular indígena o de las artesanías o del término que quieran elegir, dado que no existe un consenso todavía en torno a cuáles son las categorías correctas para hablar del tema del arte. Y pues bueno, como les he comentado, todo ese trabajo está muy relacionado con las artesanas, con las productoras de textiles tradicionales de nuestro país. Empezó este proyecto en la Sierra de Songolica, afortunadamente se ha ido ampliando, pero vamos a hablar muy concretamente de la Sierra de Songolica, que es donde están la mayor parte de personas con las que trabajo y con las que tenemos más actividades y productos derivados de la investigación. Pues esta perspectiva de ver a las personas no solamente como fuentes de información, sino verlas como personas, pues nos ha llevado en distintos momentos a plantearnos, ya tenemos la investigación antropológica, ahora qué vamos a hacer, ahora cómo vamos a compartir este conocimiento. Algo que me ha gustado últimamente es el poder colaborar en equipos y en equipos desde disciplinas distintas. Creo que no es muy común, bueno, afortunadamente se ha vuelto común, cada vez más común, lamentablemente solo en ciertos espacios, que cada vez haya equipos de personas que pertenecen a distintas disciplinas y que de forma conjunta se plantean generar cambios sociales, ¿no? Que tienen también esta visión de que el conocimiento no se puede quedar solamente en la academia y que tiene que trascender y que tiene que generar cambios y que tiene que tener un impacto en la sociedad. Y pues bueno, una de las primeras experiencias que tuvimos en la Sierra de Songolica fue justamente un libro que deriva de un proyecto que tenía justamente esta visión, que fue coordinado por la doctora Citlali López Vinquist, donde no solamente bastaba, como les he comentado, con tener ya la información y las tesis, ¿no? O sea, hay que devolver todo esto que la gente nos dio. Entonces, bueno, les voy a acercar un poquito. De allí sale este primer librito que se titula Los textiles de la Tlaxecella. Nosotros pensábamos en que, pues bueno, ya habíamos trabajado con las artesanas, ahora cómo, cómo incidimos para de algún modo devolver o retribuir lo que ellas nos dieron. Ellas siempre en las pláticas que teníamos nos hablaban de que los niños ya no estaban interesados en el trabajo que ellas hacían, que pues ellas sentían que no había ningún interés por la cultura o muy poco, que muchos niños se avergonzaban incluso de su ropa, de su lengua, pues de sus contextos, de sus realidades, porque veían otras cosas en la tele y veían otras realidades con la que ellos aspiraban, ¿no? Y que esto pues era más como un símbolo de atraso y de otras cosas. Entonces, pues bueno, pensamos, si los niños son un sector que a las mujeres les preocupa, entonces tenemos que hacer algo con los niños. Y si los niños ya no están hablando tanto la lengua y les preocupa a las mujeres el tema de la lengua y el tema de la cultura y de los textiles, entonces vamos a hacer un libro que puedan utilizar los niños, pero que pueda además ser un libro que permita conectar a los niños con sus madres. Los niños, como ustedes, y las niñas, como ustedes saben, en muchas comunidades indígenas tienen ya acceso, bueno, saben leer y escribir, tienen acceso a la educación básica al menos. Las mujeres no saben leer y escribir, no fueron a la escuela, son analfabetas, hablan la lengua y curiosamente o de forma paradójica, de algún modo los dos se alimentan, ¿no? De alguna forma. Las mujeres no leen, pero hablan la lengua, los niños no hablan la lengua, pero saben leer. Entonces, en los textos de los libros, este librito que hicimos, que tiene cuentos y que tiene adivinanzas, los textos están en español para que los niños puedan leerlos.
pero al mismo tiempo tiene audios en náhuatl, que se organizaron además talleres para que sabemos todos las condiciones de pobreza de las comunidades y que el que tuvieran un disco pues no era garantía de que lo pudieran reproducir porque no tienen los medios a veces para reproducirlo. Entonces se hicieron talleres comunitarios, se ponía el disco en náhuatl y las mujeres podían entender perfectamente lo que decía en los cuentos, ¿no? Los cuentos, porque las mujeres estaban escuchando y los niños estaban leyendo en español. Entonces se generaba un intercambio entre las mujeres adultas y los niños a través de la artesanía, a través de un libro, que además tiene unas ilustraciones bellísimas, que eso sí se los puedo compartir más adelante el link. Que bueno, igual si Cristian nos puede hacer favor de ayudarnos buscando en internet en Google, los textiles de la TLACC, Kia con Y, ahí pueden ver un poco este trabajo, ¿no? De los cuentos con las ilustraciones. Aquí lo busco, Miguel, ahorita lo busco. No, si nos los vuelves a repetir y alguien más nos echa la mano, también aquí yo le daré. Perfectísimo. Se llaman los textiles de la TLACC, Kia. La I de IA es con Y. TLACC. ¿Los textiles de la qué? TLACC, TLASESEKYA. Listo, ya lo encontré, ahorita lo pongo aquí en el chat. Perfectísimo. Y pues bueno, este trabajo justamente pues nos permitía, ¿no?, generar este intercambio de los conocimientos entre generaciones, entre mujeres adultas y los hijos, generalmente los nietos, porque muchas de ellas cuidan a los nietos, que además son hijos de migrantes que fueron a Estados Unidos y tienen una visión totalmente diferente a partir de este viaje, y hay como una aspiración a ser como los gringos, ¿no? Entonces, de algún modo, este material nos permite justamente, a través de los talleres que se impartieron, que impartió Fortunata Panzo, que es una traductora y gestora cultural local, permitía mirar nuevamente hacia el origen, ¿no? Hacia la lengua, hacia lo que hacen sus madres y de algún modo, o sus abuelas, y de algún modo hablar justamente de esta importancia que tiene el trabajo que ellas realizan. Y les hablaba justamente de los equipos multidisciplinarios porque en estos trabajamos biólogos, ecólogos, antropólogos, la ilustradora, una diseñadora, la traductora, promotores culturales. Entonces, cuando se hacen estas dinámicas de trabajo en equipo para buscar justamente una incidencia social, y en este caso en el ámbito cultural, pues se logran cosas bastante interesantes en términos de generación de conciencia, de generación de conocimiento. Y algo que a mí me gustó mucho de este trabajo es que en la parte biológica, pues la chica que era ecóloga, pues hace una identificación de plantas tintóreas. Entonces, con las plantas tintóreas hace adivinanzas y los niños empiezan a hacer, pues tratar de adivinar qué plantas y qué flores son las que pintan. Al mismo tiempo, en las adivinanzas ven las fotos de las flores, las ilustraciones. Entonces, la idea es que los niños puedan reconocer las plantas y los recursos naturales de su entorno, puedan saber que tienen un uso al interior de sus comunidades y que en ese sentido, pues que los niños también pueden apropiarse del conocimiento científico. Como les decía, muchas veces cuando se hace este tipo de trabajos, pensamos solamente en la academia, ¿no? Y nos interesan los nombres científicos de las plantas y el género y la especie, pero nunca, muy pocas veces, pensamos en otros públicos. Y en ese sentido, el tema de ofrecer toda esta información científica permitía a estos niños jugar de un poco con estos conocimientos locales. Ahorita estaba leyendo un comentario aquí en la presentación de una persona que trabaja también con niños, y supongo que seguramente igual, para no hacerlo tan monótono, quizás podamos ir participando para que no solamente yo esté platicando, sino que pueda hacer un diálogo, compartirnos justamente esta experiencia con niños. Creo que el trabajar con niños y niñas, yo estoy convencido a partir de este proyecto de que solamente el cambio social se puede lograr con los niños y las niñas. Rocío creo que era, ¿verdad?, quien tenía
este comentario de experiencia de trabajo con niñas y niños. Sí, mira, Miguel, si me permites, puedo ir aquí platicando que hay desde gente que te felicita, pues de la exposición. Lo que menciona aquí Rocío es qué importante trabajo con los niños. Yo estoy haciendo un trabajo sobre rescate de identidad a través de los valores culturales, dice Rocío. Bueno, pues ya en el chat también puse la referencia electrónica para que consulten el documento que nos habías recomendado. Y entonces, bueno, pues este es un momento que podemos aprovechar para intercambiar alguna opinión con el maestro, alguna reflexión o algo que llevemos hasta ahorita, incluso pues dudas, ¿no? A mí me parece bien interesante estos elementos de rescatar pues las herramientas, las cuestiones éticas, pues de efectuar nuestro trabajo de investigación, pero también el de construir, el desmontar, pues, la posición adultocéntrica de la ciencia, y de cómo no solamente pensamos para una academia también anquilosada, ya, pues llena de muchos colegas que tienen una edad avanzada, ¿no? Y que difícilmente estamos, pues preguntándonos cómo aterrizar nuestro trabajo con niños y niñas, ¿no? Hace unos ayeres, y no sé si lo recuerdas, Miguel, porque también estabas en la presentación del libro que me hizo favor tanto la doctora Rocío como la doctora Alba de estar ahí en el Instituto Histórico Social de la Universidad Veracruzana. Y, y bueno, pues me viene a la mente con lo que nos estás compartiendo, pues mi libro, cuando yo llego a casa y lo muestro a la familia, ¿no? Ahí estaba mi pareja, mi hijo, ¿no? Mi hijo acaba de cumplir 7 años y entonces me pregunta sobre un texto titulado Vidas en situación de prostitución, políticas desde la antropología, ¿no? Papá, ¿y de qué trata tu libro? Y pues la verdad que me puso en aprietos, ¿no? Porque me comencé a interrogar cómo socializarle entonces un tema que tiene que ver con violencia sexual, ¿no? A un niño de 7 años, ¿no? Y bueno, pues sí tuvimos que platicar, sí nos sentamos, sí dialogamos sobre lo que implica aspectos, por ejemplo, de higiene, y de otros elementos del respeto al cuerpo y demás, ¿no? Entonces, creo que esa sigue siendo la interrogante, ¿no? ¿Cómo llevar nuestro trabajo también a estos escenarios que no han sido privilegiados, y que a veces también lo verbalizamos con esta referencia de bajar la información, ¿no? Es que hay que bajársela al pueblo, es que hay que bajársela a no sé quién, y no coincido con esa referencia, ¿no? No hay que bajar nada, ¿no? Sino cómo estar, digamos, a la par y a la altura también de otros sistemas de pensamiento que son igual de valiosos, ¿no? Y que creo que esa es parte de lo que nos invita a reflexionar el maestro Miguel. ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Alguien quiere aprovechar alguna? Aquí nos están compartiendo algunas cuestiones y las felicitaciones, pero no sé si, Rocío, nos quieras compartir un poco del trabajo que tú estás haciendo. ¿Sí me escuchan? Sí, Tengo un sí, poquito de problema con el micrófono de la computadora, pero te sí me escuchamos y escuchan. te vemos muy ¿Sí? bien y bienvenida. Rocío es de Gracias, Tlaxcala. buenas tardes. Sí, desde Tlaxcala capital, alumna del doctor Cristian. He conocido mucho de estos proyectos y programas de antropología por él. Yo de formación soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y estudié la maestría, él fue mi maestro en el Colegio de Tlaxcala. Pero bueno, la idea principal, primero felicitarlo, ¿eh? O sea, me tiene aquí con todo el tiempo escuchando todo este trabajo que usted está haciendo. Yo estuve en Quetzaltoto, en la sierra, por allá, hace unos 25 años. Qué lugares tan maravillosos. Precisamente este tema de la identidad cultural, recuerdo mucho la vestimenta de las mujeres y de las niñas, porque estas faldas que tenían que, supongo las hacen en telar, que son de lana,
tanto las adultas como las niñas traían faldas iguales. Y bueno, un lugar un poco complicado de llegar, fueron muchas horas para llegar hasta el lugar, pero también fuimos a hacer un estudio ahí sobre el tema alimentario. Ahí era otro tema, pero bueno, muy bonito Quetzaltoto y la Sierra de Zongolica. Y bueno, regresando a mi tema, es un tema muy centralizado en Tlaxcala. Nosotros somos un estado pequeño, sin embargo, somos como un pueblo gigante, ¿verdad? Se los puede platicar el maestro Cristian. Nosotros tenemos ahorita un cambio de gobierno, bueno, ya no hablemos de cuestiones políticas, pero yo estoy construyendo un proyecto de rescate de identidad. Los niños han hecho ejercicios muy interesantes con los temas de la ecología. Ellos ya saben muy bien reciclar, ya saben muy bien qué hacer con el PET, ya saben muy bien que deben cuidar el agua y demás, porque ha sido mucho trabajo en insistir sobre estos temas. Yo considero que si insistimos con ellos en los temas de identidad, ¿no? Le decía, yo hablo para el tema Tlaxcala, pero bueno, magnífico, los trabajos que se pueden hacer en otros ámbitos también. Nosotros tenemos específicamente en el Palacio de Gobierno, tenemos ahí la historia de Tlaxcala, que fue dibujada desde sus orígenes por el maestro Desiderio Hernández Ochitiotzl. Bueno, el proyecto es hacer llegar a todos los niños desde preescolar, a través de libritos, ¿verdad? De materiales gráficos, esta información para que ellos se vayan identificando por su lugar de origen. O sea, tenemos nuevamente que conformar una sociedad, nosotros como tlaxcaltecas, que también somos parte del país, pero primero debemos ubicarnos en nuestra identidad. Hay muchos problemas ahorita porque todos tienen acceso a internet y pues ya se comunican con otras culturas y se sienten de otras culturas. Entonces, bueno, no quiero quitarle tiempo a su clase, quiero seguirlo escuchando, pero técnicamente la idea es esta, rescatar la identidad a través de la difusión de nuestros valores culturales. Yo le hablo, en principio es esta idea, hacer a los niños llegar a esta información, pero también de nuestras zonas arqueológicas, de la parte de los alimentos que en los diferentes municipios del estado se hacen de tradición, el rescate que se hace de todas estas alimentos que hacían las abuelitas, ¿no? Que hemos ido perdiendo por la cuestión de vivir tan rápido, pero que es parte también de nuestro significado, la parte de los alimentos, la parte de las plantas, todas estas medicinales. Entonces, es un proyecto muy amplio y bueno, pues yo aquí les escucho y es algo que estamos arrancando con esa idea, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo y bueno, pues que se sientan en la libertad de prender su micrófono para intervenir, para seguirle interrogando aquí al maestro Miguel y aprovecharle. Y pues le volvemos a ceder el micrófono al maestro Miguel para que nos haga los comentarios y nos siga proporcionando las reflexiones de lo que él está exponiendo esta tarde. Maestro Miguel, su micrófono está apagado. Si nos hace favor de prenderlo para que podamos escucharlo. Gracias, gracias. Gracias. Sí, decía que qué gusto saber que hay otras personas que están justamente interesadas en estos temas y que están haciendo un trabajo directo con las comunidades, que creo que es algo que definitivamente hace falta y que es necesario. Y pues qué bien que haya estos intereses, incluso desde distintas disciplinas, para acercarse a las comunidades y generar relaciones de forma un tanto distinta, ¿no? En términos de acercamiento, de generación de conocimiento y también de devolución de los resultados. Y pues bueno, justamente continuando con esta conversación, pues hablaba del papel, ¿no?, que tiene este tipo de investigaciones en las sociedades y de lo importante que es trabajar con niñas y niños. Definitivamente para mí era muy interesante ver cómo yo de inicio pues tengo que reconocer que mi acercamiento con los niños había sido nulo, nunca han sido como fuerte, mi público fuerte o un sector que a mí me llama la atención, a diferencia
de mi hermana, que ella es maestra de educación especial y trabaja todo el tiempo con niñas y niños. Yo siempre he trabajado más con gente mayor. De algún modo, mi desconocimiento del mundo de los niños y de las niñas, pues me hacía tener una visión un poco prejuiciosa de que pues los niños quizás no estaban, no tenían como quizás la madurez para comprender algunas cosas, y realmente después estuve muy apenado con pensar esto cuando vi justamente las respuestas de los niños y de las niñas, de esta capacidad que tienen para edades muy cortas, ser sensibles y comprender muchas de las realidades. Y en las historias de los cuentos hablaba justamente un poco de temas de género, de temas también de pronto de discriminación de género, ¿no? De racismo, de violencia de género. Para mí era muy sorprendente ver cómo estos niños y estas niñas tenían respuestas pues bastante inteligentes, ¿no? A sus propias realidades, a sus propios contextos, y críticas también muy fuertes a lo que ellos veían y consideraban violento. Creo que de esta experiencia de trabajo con niñas y niños fue de la que más aprendí paradójicamente. Y pues bueno, insisto, esto ocurre solamente cuando uno se acerca, cuando uno convive de forma directa con las comunidades y cuando hace este tipo de trabajos. Y pues bueno, en el tema de este libro donde había estas adivinanzas con nombres científicos, acercaba justamente el conocimiento a las personas, a los niños y a las niñas, y al mismo tiempo se generaban otros vínculos, pues nos permitió sentir de algún modo que el trabajo que habíamos hecho en la comunidad de investigación valía la pena, en el sentido de que esto que nosotros interpretamos a través de muchos años o 2 años o más de estar haciendo investigación, escribiendo, sistematizando y demás, la gente y los niños particularmente se estaban apropiando de ello a través de la reflexión, a través de la información, a través de la construcción de un criterio sólido en torno a que hay cosas que están mal, situaciones de violencia, de discriminación que están mal, y de la importancia que tiene su cultura, que muchas veces no se daban cuenta porque nunca nadie les había hablado de que lo que hacían sus madres o sus abuelitas o las mismas mujeres no eran conscientes de lo que ellas hacían, que todo esto que ellas realizaban pues tenía un valor y que era fundamental para la continuidad de su cultura. Entonces esta fue una primera experiencia, un primer acercamiento. Fue el primer material derivado de la investigación, que es un libro publicado por el Colegio de Michoacán que se llama Tejedoras de Esperanza, empoderamiento en los grupos artesanales de la Sierra de Zongolica, que es justamente pues el libro con el cual pues pude ganar esos 4 premios iniciales en investigación. Y de algún modo el tener ese reconocimiento en el tema de investigación me ayudó de algún modo, más bien me ayudó mucho para hacer visibles estas ideas. Cuando es paradójico y curioso, ustedes seguramente lo sabrán, cuando pues yo era un estudiante X, pues a mí, entre mis compañeros, particularmente en algunas de mis clases, sufrí mucho de esta violencia estigmatización por pensar que no podíamos ir con una antropología objetiva o con unas ciencias sociales objetivas, ¿no? Y siempre me criticaron justamente por no hacer en ciencias sociales y en sociología particularmente, donde hice mi maestría, pues siempre me criticaron justo por la falta de rigor científico, académico, y pues constantemente me enfrentaba justo a este cuestionamiento. A mí como antropólogo era algo muy normal y muy común el decir, pues nunca vas a tener un resultado objetivo, y el tener maestros académicos, sociólogos, que todo lo miran con muestras y con estadística y con encuestas y con objetividad, entre comillas, pues para mí era bastante difícil y muy violento el que constantemente estuvieran descalificando lo que yo hacía por carecer de objetividad. Entonces, el tema de los reconocimientos, de los premios que tiene esta investigación con un enfoque totalmente distinto, que no aspira a la objetividad, sino que al contrario genera otros vínculos y otro tipo de relaciones, pues a mí me ayudó mucho, por un lado, a que se reconociera pues el trabajo de inicio, ¿no? El trabajo con las artesanas, de las artesanas, y al mismo tiempo, de algún modo, legitimar el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Y que se dejara de decir que lo que yo hacía, pues era un trabajo que carecía de rigor científico, que carecía de objetividad. Efectivamente carece de objetividad, nunca ha sido mi prioridad ser objetivo,
justamente porque parto de esta idea de que los seres humanos somos seres humanos con intereses, con valores, con ideales, con visiones, y pues que todo esto influye y que no podemos, o sea, que la objetividad es un sueño, es un mero sueño, ¿no? Que no podemos definitivamente ser objetivos en una investigación y que de hecho es deseable tener una postura incluso política, ideológica al momento de hacer la investigación, porque pues nos da cuenta de una investigación, más bien nos da cuenta de honestidad, de reconocer y decirle a la gente no vamos a poder lograr este conocimiento objetivo, solamente podemos hacer acercamientos, aproximaciones para explicar ciertos contextos y poder ofrecer ciertas soluciones, ¿no? Y pues bueno, definitivamente el que hubiera esos reconocimientos sí me ayudó mucho para legitimar un poco estas ideas en torno a la investigación en antropología. Posteriormente, en 2018, pues recibí un premio del Gobierno de la República en la distinción de compromiso social, justamente por el trabajo que había realizado no solamente en el tema de investigación, sino en la incidencia social, de mirar a la antropología no como una ciencia para escribir libros y conocimiento, generar conocimiento, sino como una disciplina para generar aproximaciones a la realidad, acercamientos a la gente y sobre todo generar instrumentos, herramientas y estrategias para generar cambios sociales, particularmente en el sector, en el contexto cultural, ¿no? En el tema de las artesanas, ¿no? En el tema artesanal. Y pues bueno, ¿por qué es para mí fue importante? Porque es importante trabajar o aplicar esos conocimientos en el tema del arte popular y la antropología. Pues el tema del arte popular pues ha sido abordado desde distintas aristas, desde el 1921, cuando se publica el primer trabajo de arte popular. Siempre se ha coincidido en todas las investigaciones antropológicas en que es un trabajo que realizan casi siempre personas pobres, casi siempre mujeres indígenas, y que son sectores sociales que históricamente han sido menospreciados, que han sido invisibilizados y callados y borrados de la historia del arte. Y eso tiene un componente de etnia y de género muy importante, también de clase social. El arte popular en nuestro país está a cargo principalmente de mujeres que son mujeres pobres, mujeres rurales, campesinas, indígenas, que enfrentan una triple opresión por el hecho de ser mujeres, es decir, el tema de género, también por el tema de la etnia, son indígenas, el tema de clase, son pobres, son campesinas. Y entonces aquí es donde vemos también, dentro del amplio abanico que tiene la antropología, podemos hacer un corte en el tema del género. Pues todos los seres humanos, entre los seres humanos existen diferencias o diferenciaciones, y la de género siempre es una muy importante, pero cuando vemos que hay pues una intersección con otros aspectos como el género y la clase, pues entonces vemos reforzada justamente esas relaciones de discriminación. Y desafortunadamente en México las mujeres indígenas han sido, y las creadoras del arte popular, han sido mujeres que se han enfrentado a esta triple opresión por estas características que tienen, ¿no? Y que me parece que también muchas veces la academia ha abonado también a esta invisibilidad o a este menosprecio, quizás de forma inconsciente. Una de estas formas que de algún modo han reflejado muchas veces esta discriminación ha sido el negar el trabajo que realizan las mujeres como arte, es decir, el reducirlo a mera producción artesanal, a decirles de algún modo a través de estas categorías analíticas o estos términos, incluso antropológicos, decirles lo que tú estás haciendo no es arte, porque, y como eres una mujer pobre de una comunidad, entonces lo que tú haces no puede ser reconocido como arte, no puede costar como arte, no puede ser exhibido en una galería, no puede ser reconocido como tal. Y en ese sentido viene nuevamente el tema de la antropología, de cómo estas herramientas nos permiten argumentar teórica y metodológicamente si es arte y negociar en esta parte con los museos. A mí me ha tocado negociar muchas veces con recintos culturales, con galerías, con museos, y en Veracruz, algo que me llamó muchísimo la atención en una ocasión fue que me dijeron que esto no era arte, en un museo veracruzano de cultura. Y para mí esto fue algo bastante pues violento, ¿no? El negar el trabajo de una comunidad, una producción artística,
y pues comprender también cómo están arraigados en los museos y en las galerías de nuestro país esta visión etnocéntrica, pues misógina, ¿no? De entender que el arte es una producción masculina casi siempre, de una clase específica, de personas formadas académicamente en una universidad que estudiaron arte, y las personas que crean arte pero que no estudiaron y que son mujeres y que son pobres y que viven en el campo y que son discriminadas todo el tiempo, entonces lo que ellas hacen no es arte. Y el tener esta formación, estos argumentos que sí nos da la antropología, argumentos y elementos teóricos y metodológicos, pues nos permite justamente argumentar con las instituciones que sí es arte, ¿no? Y que sí merecen esos espacios ser abiertos a las personas. Finalmente, para no, no ampliar tanto esta plática, finalmente se hizo la exposición, pero me llamó mucho la atención el cómo muchas veces se tiene que saber argumentar nuevamente, desde la antropología, desde el conocimiento, para poder abrir esos espacios, que no existe esta apertura en la sociedad mexicana para reconocer el trabajo de las mujeres. Nos lleva nuevamente a pensar en que vivimos en una sociedad bastante violenta simbólicamente, que la academia ha habido muchas veces pues a esta pues este menosprecio de lo que de lo que hacen las mujeres, ¿no? Para mí, el que desde la academia sigamos hablando de artesanías como una forma de decirle a la gente que su trabajo no vale lo mismo que una producción de élite, artística de élite, me parece que es pues un desacierto, y me parece que también es algo incorrecto que no deberíamos hacer, porque de algún modo estamos contribuyendo a que exista justamente a reforzar estas ideas de lo que es arte y de lo que no es arte, en detrimento de los sectores más vulnerables y más pobres. Y pues bueno, también en el tema del arte popular y de la antropología, pues me ha parecido muy interesante el poder, ya tenemos la investigación, ya en mi caso del tema de las experiencias de las mujeres, ¿no? Pero también conocemos el tema de los textiles a partir de esas investigaciones. Entonces, ahora, ¿cómo acercamos este conocimiento a otro público? Que no se quede ya no solamente en el libro y en la tesis, en la biblioteca, en la comunidad con el libro de cuentos, sino que ahora salga, que ahora este conocimiento que pudimos producir a través del intercambio y del diálogo con las comunidades, pues que ahora trascienda a otros espacios, que llegue a más gente. Y en ese sentido, pues y digo hemos porque no he sido el único que ha estado a cargo de los proyectos, o sí he estado a cargo, pero no lo he hecho yo solo, sino que siempre somos varias personas las que hacemos posibles las actividades. Pues fue justamente el vincular a las mujeres en eventos académicos y particularmente culturales y artísticos, para que ellas pudieran llevar su trabajo, acercarlo a la gente, hacer una presentación, por ejemplo, de los libros con las artesanas, que ellas pudieran estar, que la gente pudiera conocer los resultados de la investigación académica, pero al mismo tiempo, a partir de este acercamiento desde la óptica académica, pues poder acercarse al trabajo de las mujeres, viendo directamente a las mujeres, ¿no? Entonces hacíamos los eventos en la Ciudad de México, iban las tejedoras, se conectaban de distintos modos con el público, la gente platicaba con ellos, veía la investigación o los resultados de la investigación en las presentaciones, y después podía salir directamente a comprar y hablar directamente con las mujeres, comprarles directamente, y de este modo también se generaba un ingreso económico para las artesanas, para las tejedoras, para no usar este término artesanas. Y entonces, pues era justamente muy interesante ver esta otra capacidad, ¿no? Que podíamos tener a partir del conocimiento de vincular a las tejedoras con otros públicos, de generar ingresos, de incidir positivamente a través de la generación de ingresos. Y pues esto con el tiempo, afortunadamente, fue creciendo. Ya para 2016 ganamos un proyecto con Fonca, en 2017 tenemos un financiamiento y estrenamos un documental que se llama Tlaquimiloli, Voces del Telar, que es un documental que parte justamente de la investigación antropológica. Ya teníamos libros publicados, artículos en medios,
artículos periodísticos, pues ya había como otra participación en eventos, espacios académicos y demás, pero sentía que no habíamos llegado suficiente a otros públicos, como que ya habíamos hecho un buen trabajo de rapport y de etnografía al interior, ya habíamos hecho estos talleres con niñas y niños, ya habíamos hecho más actividades con las tejedoras, ya había un poco de ingresos con los proyectos y las actividades, pero como que no terminábamos de llegar a otros públicos. Entonces, este documental, que es además el primero que se filma en lengua náhuatl, nos permitió, gracias a esta mirada antropológica, identificar cuáles eran aquellos elementos que a las mujeres les interesaba transmitir a través de un material audiovisual. Y nuevamente aquí el tema de la etnografía y del acercamiento y el trabajo en la comunidad, el poder trabajar tan de cerca con la comunidad nos permite entender justamente las necesidades, nos permite saber, preguntarle a la gente qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Nos decían que necesitaban más difusión, que necesitaban más ventas, que necesitaban más espacios para comercializar. Y de inicio, pues que la gente las conociera, fue lo que más nos dijeron. Lo que queremos es que la gente nos conozca. Y entonces es que hacemos el documental. Y es un documental que también pueden ver en internet. Si buscan en Google, en cualquier buscador, Tlaquimiloli con K, Tlaquimiloli, Voces del Telar, y lo van a encontrar en Vimeo, en YouTube, en todas las plataformas, porque además es un material gratuito de difusión cultural. Y algo que nos llamó mucho la atención fue justamente el poder construir este material de forma colectiva con las comunidades, porque además trabajamos en 5 comunidades diferentes para que las tejedoras pudieran verse representadas. Ya de algún modo en el libro pues aparecen de pronto las historias de casi todas, las fotos de varias, pero con el documental lo que queríamos era que la gente las viera, que las conociera y las viera, digamos, a todo color en una pantalla. Y pues la experiencia fue bastante satisfactoria porque si la idea de los libros y de la investigación era incidir para que la gente reconociera su trabajo, yo creo que el tema audiovisual definitivamente fue una herramienta poderosa para poder proyectar el trabajo de Songolica pues prácticamente al mundo, porque efectivamente el documental ha tenido una difusión internacional gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que nos apoya con todo el tema internacional de Songolica. Entonces, de inicio, con esta visión, ¿no? Al igual que la otra, de poder hacer esto siempre de la mano de las comunidades, los resultados de las investigaciones, presentarlos en las comunidades, pues esos materiales, presentarlos primero en las comunidades y después hacia afuera. El documental se estrena en 2017 en la comunidad de Tlaquilpa, Veracruz, y en donde está Quetzaltótotl, ¿no? Esa es la comunidad del centro, es Tlaquilpa, nosotros lo hicimos en Tlaquilpa, en el Palacio Municipal, y pues bueno, tuvimos un lleno total, y algo muy bonito de esta experiencia fue que fueron las familias de las tejedoras, y una de las experiencias muy bonitas fue que cuando los hijos y los nietos, que son hijos y nietos de migrantes, cuyo sueño es ser como los gringos, ven el trabajo de sus abuelas y de sus madres en una pantalla, comprenden de que hay otras formas de ser, de que hay otras aspiraciones, de que hay otras maneras de entender su cultura y de ver a sus madres ya no como las mujeres pobres, ignorantes, porque además hubo testimonios muy duros en la presentación de jóvenes que decían que que se sentían muy mal de haber visto a sus abuelas como mujeres ignorantes, y cuando ven el documental y ven todo lo que hacen, comprenden que lo que ellas hacen es importante para su cultura, que es importante para su contexto, y que el documental les había cambiado la perspectiva que tenían de sus madres. Cuando solamente nos enfocamos en hacer una antropología para la academia y sacamos los libros, pues de ahí no pasa, realmente no pasa de la biblioteca y no pasa de una cita de otros autores, pero cuando llevamos la antropología hacia los medios visuales y hacia la comunicación y hacia la reivindicación, al activismo y a la lucha cultural
y del reconocimiento étnico y del trabajo de las mujeres, vemos toda esta serie de reacciones y de respuestas y de cambios al interior de las propias comunidades y una sensación de orgullo, que era algo que las mujeres nunca habían recibido, ¿no? Un reconocimiento y una sensación de que ellas son las que están en la pantalla haciendo todo ese trabajo, que nadie les ha reconocido nunca y que son dignas de aparecer en una pantalla, porque además ellas siempre pensaban, se miran a sí mismas como personas de segunda, como personas que no valen, como personas que son, ellas mismas lo dicen así, que son ignorantes, que son pobres, que son más iguales, que son indígenas, a veces se han dicho hasta sí mismas, ¿no? Que son indias, que ellas no saben nada. Entonces el poder verse en una pantalla grande, como protagonistas, como las maestras, yo creo que esto sí genera un cambio muy importante en la autoestima, en el reconocimiento social y pues toda una serie de situaciones muy, muy, muy diferentes y muy positivas. Claro, todo ese tipo de trabajos también tiene sus consecuencias y sus inconvenientes y sus situaciones negativas y complejas, que alguna vez le comentaba a Cristian, que bueno, y eso también para decirles que no todo es bonito, que hay situaciones complejas y difíciles y duras. Cuando vimos el resultado, realmente sentimos que era un resultado exitoso, porque las mujeres totalmente, o sea, se habían dejado, al menos por un momento, de verse como las mujeres pobres, ignorantes, para verse como las protagonistas, ¿no? De la película, del cine. Y pues bueno, nos pasó una vez incluso, ya en cosas hablando de los efectos no deseados, algunas en particular salen más que otras en la pantalla, ¿no? Entonces, tuvimos complicaciones en términos de que las familias nos dijeron, es que mi mamá no sale tanto como la otra señora, la señora que más salía, los hijos le dijeron que pues ella era la que más salía, que cuánto dinero estaba ganando, ¿no? Por salir en la pantalla. Una vez hasta nos acusaron de habernos hecho de muchísimo dinero con el material y que a la señora no le pagábamos nada, ¿no? Por salir en el video. Y bueno, son como situaciones que se van generando y se van produciendo también a partir de los malos entendidos, ¿no? Y también a partir de estas situaciones pues de la inexperiencia también. Nosotros, pues en ese momento nunca habíamos hecho algo así, no sabíamos que podían pasar estas situaciones. Ahora tenemos mucho más cuidado al momento de hacer todo. A Cristian ya le firmé una carta donde digo que no voy a demandar si difunden el video ni nada. Nosotros debimos haber hecho eso cuando hicimos el documental y no lo hicimos, entonces ahora llegamos a tener estas situaciones complejas, pero bueno, son como dos casos aislados, pero pues justamente mencionarles, ¿no? Este papel transformador que tiene el trabajo antropológico, las formas en las que se puede aplicar a través de las letras, a través del cine, a través del tema periodístico, audiovisual, documental, y definitivamente me parece que el poder hacer todo esto y buscar estos acercamientos y no quedarnos solamente en el tema de la investigación, siempre me ha dado más herramientas para hacer más investigación, ¿no? De forma paradójica, el objetivo central no ha sido la investigación y curiosamente al estar metido en tantas cosas, siempre hay más material sin buscarlo, digámoslo así, llega involuntariamente. Entonces, pues yo invitaría a todas las personas, tanto las que quieran hacer investigación como las que no quieran hacer investigación, a abrir estas otras posibilidades, a conocer estas otras perspectivas, otras aristas, otras herramientas. Hay o había antes más recursos y financiamientos para poder hacer ese tipo de actividades. Justamente, pues yo no me quedé solamente en el tema de pues bueno, vamos a buscar algo para hacer algo, ¿no? Incluso a veces cuando no había recursos o de FONCA o de los organismos que ahora nos apoyan para financiar el proyecto, pues de todos modos tratábamos de hacer otras cosas, pero seguir siempre trabajando y tener un acercamiento en la comunidad. Actualmente ya también estamos metidos en el tema comercial, estamos dándole forma a un proyecto que es una plataforma que comercializa textiles ya no solamente de Zongolica, sino de distintas regiones del país, particularmente Michoacán. Y pues bueno, es un proyecto que ha ido creciendo hacia distintas ramas, como les digo, el tema audiovisual, el tema ahora también de los negocios. Y pues bueno, siempre teniendo estas visiones y siempre teniendo en mente la idea del trabajo ético, la idea del trabajo recíproco, de generar un cambio
que sea benéfico para las comunidades y siempre mirando a las otras personas, pues justamente como eso, como seres humanos, y no solamente como informantes, no solamente como, pues como depositarios de información que uno puede extraer nada más así de la nada. Y pues bueno, nuevamente enfatizar justamente esta invitación. Para mí, ya para ir cerrando un poco, siempre hemos partido de la idea de en el tema antropológico, sí hacer la investigación y al mismo tiempo sacar como estos otros materiales, pero también hacer mucho énfasis en el tema político de la investigación. Es decir, no solamente quedarnos con esta idea de vamos a hacer la investigación por hacerla, sino hacerla también con un ideal. Para mí, el ideal de la investigación, particularmente con artesanas, ha sido reivindicar la labor, es decir, no verla como artesanía, verla como arte y a través del discurso antropológico, etnográfico, mostrar estas aristas que tiene la producción textil. Eh, bueno, ahorita no podemos ver las láminas, pero hoy, y bueno, también no podemos como adentrarnos de todo el tema de investigación en la región, pero siempre ha sido muy importante, por ejemplo, para mí, dar cuenta de estos vínculos de las mujeres con el conocimiento científico, con la ciencia, con la biología. Las mujeres de Zongolica trabajan la lana, no sé si ustedes lo sepan, es una región de muy alta marginación, muy pobre también, pero también muy indígena, con una tradición textil muy arraigada, con diseños que incluso pues se pueden rastrear al tiempo precolombino, son técnicas que vemos muy claramente en los códices. A mí me ha tocado ver códices y reconocer con mucha precisión qué tipo de tejido es, gracias a los tejidos de Zongolica. Definitivamente, cuando veo, por ejemplo, la matrícula de tributos y otros códices, y vemos a la gente de los códices pues vestida, yo lo primero que veo en los códices pues es qué traen puesto y inmediatamente reconocer qué tipo de tejido es, porque además hay muchas técnicas de tejido, y el poder reconocer con claridad qué tipo de tejido es a través de un códice. Creo que esto lo he podido hacer con el tiempo gracias a esta experiencia de trabajo en Zongolica. Y lo que quiero decir con eso también es que son tejidos muy antiguos, ¿no? Muy tradicionales, que podemos ver con mucha claridad el vínculo con la naturaleza. Es decir, en los textiles vemos serpientes, las fajas muchas veces son representaciones de serpientes, y al mismo tiempo esta idea de la serpiente se vincula con un conocimiento prehispánico que nos da cuenta del papel que han tenido las serpientes en el mundo indígena como símbolos de la fecundidad, símbolos de la tierra, de la milpa, y todo esto, cuando uno lo investiga, cuando uno lo muestra a través de un material, ya sea un texto o un documental, que seguramente ustedes podrán ver después si buscan la información del documental, realmente te abre una mirada distinta del trabajo artesanal, y que es una mirada que solamente te cambia cuando tú la conoces de cerca y cuando la conoces a través, sí, de los libros y sí del documental, pero sobre todo cuando la vives, cuando estás allí en la comunidad. Y en ese sentido, cuando digo del papel político del trabajo antropológico, mi idea siempre es que lo que yo escriba despierte interés en la gente que me lee y que lo que yo escriba cambie la visión de la gente que me está leyendo, y que lo que yo cree a través de mi trabajo antropológico genere un cambio en la forma de entender la producción textil de las personas que van a revisar las tesis o los libros o los artículos. Y para mí siempre es muy importante mostrar las historias de las mujeres en los libros, porque como ser humano a mí me emociona mucho el conocer estas historias de violencia, de mujeres que se enfrentaron al alcoholismo de sus esposos, que vivieron en la pobreza y que a pesar de no tener un peso con su trabajo, yendo a las ciudades obtienen 1,000 pesos, 2,000 pesos, que cuando llegan se convierten en la comida, en los medicamentos, en cosas que van a hacer para sus hijos, para sus nietos, para sus familias. Entonces, siempre he tenido como esta admiración del trabajo que hacen ellas, y siempre mi trabajo, cuando yo me pongo a escribir,
pienso esto que a mí me sorprendió y que a mí me parece digno de admirar como mexicanos y como mexicanas o como seres humanos, y que es digno de reconocerse, además de reconocerles a estas mujeres, pues esto yo quiero que, eso que estoy sintiendo, quiero que la gente que me está leyendo lo sienta. Y cuando buscamos la objetividad y buscamos de 50 informantes, 49 dijeron esto, 38 coinciden en esto, 17 creen esto. Creo que estas investigaciones frías, sin intencionalidad y que buscan la objetividad, nunca nos van a hacer sentir, ¿no? Entonces, para mí, este sentimiento y este ideal político en el trabajo antropológico ha sido fundamental para generar, por un lado, conciencia, para generar también una visión distinta de las mujeres, construir una imagen distinta de quienes crean el arte popular, y también para admirar y aplaudir todo el conocimiento que hay detrás de una pieza textil, porque muchas veces vemos la pieza, pero desconocemos todo el proceso, desconocemos todos los tintes naturales, todos los tejidos, el simbolismo que tiene un tejido, y solamente en la medida en la que nos acercamos y lo conocemos y lo descubrimos, pues es que lo valoramos. Entonces, para ir redondeando, pues la idea del proyecto del cual sigo a cargo, pues siempre ha partido de la idea de que nadie puede amar lo que no conoce, que es necesario impulsar y hacer esfuerzos realizados por las mujeres del campo, por las mujeres rurales, por las mujeres indígenas, para defender su cultura, para defender su territorio, para defender su lengua, para defender su historia, para defender sus usos y costumbres, y también para criticarlos. Las mujeres indígenas muchas veces son representadas en la literatura antropológica y en muchos libros de literatura, ciencia ficción, como mujeres muchas veces oprimidas, casi siempre víctimas, y muy pocas veces las vemos como en acción, como mujeres cuestionando las estructuras sociales, cuestionando las relaciones de parentesco que les dan el último lugar, ¿no? Cuestionando el que las niñas no puedan ir a la escuela. En el libro, si en algún momento tienen oportunidad de leerlo, incluso todavía antes de que se publicara, quedó guardado como tesis en línea, entonces lo pueden encontrar como Tejedoras de Esperanza, empoderamiento en los grupos artesanales de la Sierra de Zongolica. Y pues lo que van a ver es justamente cómo las mujeres constantemente están cuestionando, constantemente están criticando, constantemente están haciendo algo para cambiar su realidad. Y creo que en la mayoría de los libros que yo he leído sobre mujeres, pocas veces vemos este papel político de las mujeres, este cuestionamiento y esta lucha por transformar su realidad y su contexto. Y sin embargo, cuando metemos estas historias, estos discursos, que hacemos visibles todas estas luchas, creo que la visión que tenemos de las mujeres indígenas de las comunidades cambia, y es una visión que nuevamente podemos tener gracias a un trabajo etnográfico, antropológico, con perspectiva de género, que nos permite un acercamiento distinto y que nos lleva inevitablemente a reconocer sus luchas, a reconocer su trabajo y a reconocerlas a ellas como seres humanos, que creo que es algo tan necesario en la disciplina antropológica y en general en las ciencias sociales. Muy bien. Perdón, maestro Miguel, con esto imagino que concluye un momento de la exposición. No sé si va a continuar o si damos un momento de que la gente pregunte cómo está lo que estás considerando, Miguel. Sí, justo, bueno, a grandes rasgos, esta es como la idea de la presentación que había preparado para ustedes. Me gustaría también conocer estas perspectivas y debatirlas y platicar, que no se quede solamente en la plática de un lado para otro, de aquí para allá, sino que pueda haber una retroalimentación. Perfecto, pues muchas gracias. Fíjate que como menciona Marina hace un momento en el chat que tiene pues aquí el Zoom, nos das la posibilidad de que con tu narración podamos acercarnos, digamos, a esos espacios y a esas sensaciones de lo que implica no solo estas posibilidades de éxitos, si así queremos mencionar la referencia, que también es una palabreja y a veces controversial, ¿no? Sino también el sufrir, ¿no? Los malos entendidos y los elementos
donde precisamente las percepciones culturales hacen un juego ahí macabro, ¿no? Pues, sí me habías platicado también estas expectativas que pueden tener también las familias, ¿no? De tener ciertos ingresos o de incluso considerar, pues, que nos estamos forrando de lana, pues, y que les explotamos, ¿no? Porque a veces no se alcanza a, no sé hasta dónde es que no se entiende o como no se tiene esta cercanía de lo que implican los reconocimientos en el mundo académico y que generalmente se quedan nada más en una constancia que es valiosa, desde luego, que nos trae una distinción, pues, que puede ser interesante, y que, no sé, nos traiga algunos elementos cualitativos, sobre todo para nuestra profesión, pero que no necesariamente significa dinero. Hace poco ganaba también yo un reconocimiento de un segundo lugar sobre una fotografía precisamente de un tlachiquero en Tlaxcala. Y, y entonces, bueno, pues la verdad es que me apresuré a regalar también una copia de esta revista a Rodolfo, precisamente, que fue la persona a la que le tomé yo la foto. Pero me sorprendió para bien el hecho de que yo de todas maneras le dije, mira, Rodolfo, aquí está tu copia, gracias, esto, aquello, mira que, fíjate que aquí, pues, ¿qué más quisiera? Pero pues no hubo lana, sino sí con gusto nos íbamos por lo menos a cenar o algo así, ¿no? Y me dice, no, no se preocupe, yo sé de lo que ustedes viven y padecen, por eso mejor me dedico a ser tlachiquero. Entonces, bueno, el tipo con toda la sabiduría que implica algo así, ¿no? Hay gente que puede entender, digamos, que los reconocimientos que tenemos pues, tienen que ver con esto, ¿no? Con algo bonito, algo que tiene que ver con documentos y demás, pero no propiamente con un factor económico. Pero sí existe. Desde luego que hay elementos que también existen en ese sentido y que también hay comunidades, hay personas, hay demás gente que ha ido aprendiendo a reclamar un derecho sobre lo que implica la explotación también, por ejemplo, de imágenes, ¿no? De fotografías, o de su misma obra, ¿no? Con el trabajo de revendedores, que también hemos observado cómo también hay iniciativas en el ámbito de la manufactura de, este, pues no sé, de ropa, por ejemplo, lo hemos checado en marcas donde hay esas grandes marcas reconocidas a nivel internacional que copian los esquemas y que nunca reconocen públicamente que lo copiaron, ¿no? Y además acaban expropiándose pues de ellas y explotando, digamos, ese tipo de labor. Entonces ahí, eh, ahora sí que la gente no era arisca, ¿no? No, más bien fuimos acumulando, ¿no? Esta circunstancia y, bueno, nos acabamos metiendo en estos terrenos complicados, ¿no? Pero el otro asunto que nos decías, pues es muy bonito, ¿no? Es muy reconfortante, digamos que esta cuestión de que la gente se acabe reconociendo, pues, en un documental, en un video, que acabe diciendo, ahí está mi abuelita, ahí está mi familiar y demás, pues es algo que, que, que vale la pena, ¿no? Pero aquí hay una distinción bien interesante, Miguel, que nos invitas a reflexionar de mil cosas que has expuesto, es cómo diferenciar esta posición de hacer un trabajo para ellas o para ellos también y hacer un trabajo con ellos y con ellas, ¿sí? Ahí hay un elemento político valioso. Y ahí se insertan varios riesgos y elementos de tensión, ¿no? Porque a veces también queremos hacer el trabajo y la intervención desde lo que consideramos que es bueno, que está chido, que es valioso para ellos, pero sin haberles hecho una consulta, sin tener la claridad, por ejemplo, de la participación, de lo que a ellos realmente les gustaría y demás, ¿no? Entonces, eso me hace recordar, ¿no? Este tipo de trabajo que luego se hace desde la academia
con el tema de, bueno, con diversos temas, ¿no? Con diversos temas donde también entramos en este asunto de querer comprobar nuestro protocolo de investigación, ¿no? Nuestra hipótesis, nuestro problema, los objetivos, despejar cosas, ¿no? Y obtener nuestro grado académico, ¿no? Sin tomar en cuenta si la gente realmente coincide, si la gente que estamos estudiando coincide con estos elementos, ¿no? No hay estos elementos a veces que denominamos rapport, ¿no? Este ping-pong, ¿no? Este asunto de ida y vuelta, ¿no? De beneficios, de circunstancias, ¿no? Que las personas también podrían obtener, ¿no? Por lo menos enterándose de qué hicimos, ¿no? Y cómo estamos aplicando los saberes que obtenemos con ellos y con ellas, ¿no? Entonces, nos vuelves a meter a las dimensiones de las disyuntivas éticas y de cómo a veces el trabajo que queremos hacer es un trabajo muy individualista, muy de lo que a mí me gusta, muy de lo que parece que se va a escuchar chido, muy de esta cuestión de que mi nombre se va a ver bien, pues cuando se publique el nombre, ¿no? Perdón, el libro, ¿no? O el artículo y demás, ¿no? Y realmente no me va a interesar si a quienes investigué me leen o incluso me entienden, pues, ¿no? Creo que ahí está el elemento. Nos acabas de poner también esta problemática fuerte de género que existe en nuestro país, en donde se siguen implementando políticas y trabajos para ellas, pero no con ellas. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si al respecto de esto, de este rollo, del cual voy a procurar ya callarme, alguien quiera platicar algo, y también por ahí veo la mano levantada de Marina, así que adelante, Marina. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, muy interesante todo lo que nos compartes. Yo, mientras escuchaba la reflexión, maestro Miguel, que hacías, yo pensaba en varias cosas, así que espero no perderme. Pero la principal para mí es cuando hay un proyecto con estas características en donde tratas de dar difusión y gestionar para acercar estas comunidades, pues espacios más urbanos y tal. El gran asunto que es conseguir recursos suficientes. Yo quisiera compartir brevemente una experiencia. No es de investigación, pero en alguna ocasión me llamaron para decirme que había la posibilidad en teoría sonaba muy bonito porque nos estaban pidiendo que nosotros recibiéramos grupos de artesanos, que gestionáramos un espacio para estos grupos de artesanos, para que ellos pudieran durante una semana vender su obra, y a cambio pues ellos podían hacer una exposición, por ejemplo, una charla con la comunidad para platicar acerca de qué se trataba el simbolismo de tal artesanía, tal bordado. Y la cosa está en que, bueno, sonaba en teoría como muy padre todo el tema, y hablando, por ejemplo, de la inexperiencia, en el momento en el que yo les digo, ok, sí podemos nosotros recibir, era un grupo como de unos 10, 15 artesanos, yo creo, pero no contaba con la astucia de que a la hora que ellos salen de sus comunidades para venir a otros espacios, pues vienen con 2 niños, su marido, una hermana, la otra mujer con la cual también tejen, y no había espacio suficiente, o sea, de tener 15, un presupuesto para 30 personas en cuanto a alimento y hospedaje, eso se me multiplicó exponencialmente. Entonces yo ya no sabía qué hacer con respecto a todo eso. Pues allí ya no recuerdo qué hicimos para poder solventar esa situación, pero bueno, para cerrar un poco con la idea es como cómo desde el trabajo, y tú mencionabas también el asunto de los equipos, pero sí hace falta también mucho respaldo institucional. Eh, una sola persona, un equipo de personas, y sobre todo si estamos inexpertos en el tema de la gestión, difícilmente vamos a conseguir
conseguir todo lo que es necesario para que estos objetivos, que al final de cuentas son acercar al artesano con la comunidad, se cumplan. Y eso es todo, para ya no hacerme bolas. Muchas gracias, Marina. No sé si al respecto de lo que pues estoy platicando y también Marina algo quiera mencionar, Miguel, antes de darle la palabra a Mercy, o concluimos, si quieres, este primer segmento con la participación de Mercy. ¿Qué te gustaría, Miguel? Pues seguimos con usted, Mercy. ándale. Sí, perfecto. Ándale, pues, gracias. Adelante, Mercy, si quieres comentar algo. Bienvenida. Bueno, pues solamente quería comentar que a mí, yo no de repente luego me siento como que ando de metiche en temas que no son, que no son míos. Yo me metí al seminario porque estoy interesada en aprender más de estos temas por la parte de que le estamos dando auge al emprendimiento social. Y de repente sí como que cuando empecé a escuchar las primeras ponencias dije, creo que me metí algo que no, pero la verdad es que me encanta y he aprendido mucho y sobre todo reconocer el trabajo que se hace cuando, como lo mencionaba usted, de la aplicación del conocimiento, ¿no? Acá en emprendimiento lo llamamos la transferencia del conocimiento, donde el conocimiento que tú estás aprendiendo, que estás investigando en papel, lo aplicas en necesidades reales de la comunidad. Entonces, primeramente felicitarlos por el trabajo y pues comentar que sí, efectivamente es muy interesante ver cómo se han hecho estas aplicaciones, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del libro, en el caso de la página, y a lo mejor no sé, reforzar o poner yo de repente, tengo un grupo de estudiantes que me apoyan y estamos trabajando en un evento donde queremos reunir a personas que han tenido que han tenido casos de éxito, le llaman manejo comunitario de áreas de conservación natural, con problemáticas locales como de la mesa redonda y la laguna y demás, y de repente me es difícil darles a entender a estos chicos porque pues realmente son jóvenes, son estudiantes jóvenes que porque de repente creo que me estoy yendo por la tangente, pero como darles a entender que es importante este tipo de trabajo que reúne cosas muy teóricas o a lo mejor muy científicas con cosas y problemas muy prácticos o muy, muy reales, muy, y a lo que voy es que, por ejemplo, usted mencionaba la página y entonces yo, por ejemplo, si usted me la platica y yo la busco, pues ya no la escribí bien, a lo mejor ya no la escribí bien, ya no la encontré. Entonces, también como que reflexionar en esa parte de cómo hacerle para que por ejemplo, estos cuentos yo les di una ojeadita rápida y la verdad están muy bonitos, están muy bien diseñados, los textos cortos, las imágenes muy atractivas y cómo poder hacer para que lleguen a más personas, ¿no? Obviamente el objetivo principal es el contacto con la comunidad, ¿no? Igual la página o la aplicación, no recuerdo muy bien qué era, pues también es algo súper bueno, pero cómo hacerle para que la gente no sé, como que lo encuentre fácil, lo vea fácil, porque de repente es como de, pues sí, un proyecto pues sí, de los historiadores, ¿no? Los antropólogos, no, o sea, que sea como que algo de más atractivo, como que entro en esa entre dejarlo como es y a lo mejor, no sé, hacerlo como a lo mejor soy muy feo, pero como abaratarlo, hacerlo como muy comercial para que la gente se identifique y lo conozca. Entonces es como la reflexión que me llevo de cómo lograr ese balance entre manejar los temas tal como son
y que lleguen a más personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita lo veo, yo no lo había escuchado antes y se me hace un trabajo súper bonito, súper bien hecho y pues que ojalá que más gente lo conozca. Quisiera yo, aparte de lo que ahorita vaya a decir Miguel, si me lo permite, es que si googleamos el nombre de Miguel completito y sobre todo lo buscamos en el YouTube, vamos a observar diversos videos donde lo entrevistan y también él da muchas evidencias del tipo de trabajo que aquí nos ha estado exponiendo, ¿no? Entonces también me parece interesante mencionarlo por varias circunstancias, ¿no? Pero sobre todo por esta inquietud que tú manifiestas, Mercy. Entonces, sería otro elemento más que yo te mencionaría, ¿no? De que busques a Miguel, lo vamos a encontrar incluso en más de un idioma. Aquí tenemos un colega que ha trascendido, digamos, esta cuestión de la localidad y de propiamente la tierra veracruzana, y eso es algo que también considero valioso en el sentido de utilizar la tecnología, digamos, para ciertos beneficios también para las comunidades que cada vez tienen más acceso a estos elementos. Desde luego que hay muchas que todavía pues ni luz tienen y eso también provoca diversos retos, digamos, para el tipo de trabajo que aquí se está exponiendo. Ahora sí, disculpa, Miguel, adelante. Muy bien. Sí, pues bueno, empezamos con el primer comentario de que muchas veces se requiere apoyo institucional y se requieren recursos. Efectivamente, creo que mucho de este trabajo requiere de un gran esfuerzo y un gran trabajo de gestión y de búsqueda de fondos. Definitivamente, o sea, hacer esto requiere de dinero, totalmente de acuerdo. Y creo que justo cuando hay ya como una experiencia de trabajo, incluso aun cuando hay experiencia amplia de trabajo, ocurren estas cosas como el de pronto invitar a una persona y que lleguen 3 o lleguen 5 o lleguen más. Esto está muy relacionado nuevamente con un tema de género. Cuando uno ya tiene un cierto tiempo trabajando con mujeres, sabe, pues por la experiencia, que los hombres, muchos hombres, o sobre todo si son hombres muy tradicionales o cuyas esposas no han salido nunca, lo más seguro es que quieran ir con ellas. Nuevamente el tema del género. Las mujeres de las comunidades no pueden salir solas por una regla de género tradicional, por un mandato tradicional de género. Si una mujer sale sola de la comunidad, es una prostituta según la comunidad. Entonces, cuando tú invitas a una mujer de una comunidad, siempre tienes que hablar con el esposo y muy seguramente el esposo te va a decir que sí va, pero va con ella. Entonces, y bueno, les decía que con el tiempo y la experiencia y con la investigación uno aprende las pautas y las dinámicas comunitarias y aprende que hay que negociar siempre con los esposos. De hecho, en las entrevistas que yo hacía, pues esto era algo muy constante, ¿no? Todas las funcionarias públicas que entrevisté me decían, es que el primer problema que yo tuve es que no podían salir las mujeres. Entonces, negociamos y el acuerdo fue, sí van ellas, pero va mi esposo, ¿no? O sí van ellas, pero voy yo con ella, en el caso de los hombres, ¿no? Esto era algo muy constante. Entonces, y si tienen hijos, entonces van ella, el esposo y el hijo o los hijos. Entonces, pues también muchas veces, por ejemplo, nosotros las mujeres con las que trabajamos son mujeres que tienen más de 30 años organizadas, que ya pasaron por todo esto, que ya saben cómo es esto, y que los mismos esposos con el tiempo les han dicho, ay, ¿sabes qué? Ve tú, porque esas son cosas de mujeres, ¿no? O sea, yo qué voy a ir a hacer a perder mi tiempo, mejor ya sé que vas con tal persona, ya sé que vas a esto, ya vi, porque yo fui contigo, ya sé de qué se trata, entonces sabes que vete sola. Pero esto, pues, cuando uno está empezando a trabajar, muchas veces no lo sabe. Y pues también, aún con esta experiencia, aún con mujeres, de hecho mujeres que no tienen maridos, también nos ha pasado, ¿no? Que invitan a la nuera, a la cuñada, a la suegra, y de pronto llegan más, ¿no? Esto es algo que suele pasar, nos ha pasado también, y una vez
teníamos ya pocos fondos, entonces, y era un evento en Guadalajara justamente, invitamos una, muy claramente dijimos que solamente había un boleto para una, ¿no? Y de todos modos fueron 12, entonces son cosas que siempre van a estar presentes. Destacaría nuevamente el tema de que muchas veces es un asunto claramente de género y muchas veces es otro asunto, ¿no? En nuestro caso, justamente esta persona que llevó más gente fue la misma que nos reclamó porque no había, porque no le estábamos pagando por salir en el video, porque sale mucho en el video, ¿no? Entonces, era una persona que sus hijos le decían que nosotros teníamos mucho dinero para hacer un documental y que casi que nos sobraba el dinero. Entonces, pues ella siempre, en estas ocasiones, pues llevó más gente y nos armó un gran problema en términos financieros porque no nos daba el presupuesto para pagar todo y menos por tantos días. Se fueron una semana completa a Guadalajara. Entonces, pues bueno, son como situaciones que siempre están allí presentes y que siempre hay que saber negociar. Y el tema de los recursos es un tema muy importante porque definitivamente siempre se requiere dinero y siempre hay que considerar todos estos temas que seguramente van a pasar. Y pues aquí es donde está el otro tema, que es justamente cómo gestionar y cómo conseguir dinero, que eso, bueno, será tema quizás de otra presentación, pero sí, la labor de la promoción cultural siempre requiere estar tocando puertas con instituciones culturales, con empresas. En mi caso, pues hemos tenido financiamientos de empresas grandes, empresas transnacionales, empresas mexicanas, cámaras de diputados, cámaras de senadores. O sea, siempre hemos estado moviendo mucho, eh, o sea, escribiendo cartas, metiendo oficios y cuanta cosa para poder vincularnos con el Estado, con el sector privado, con el sector público. Entonces, es un gran, gran trabajo de gestión el tema de el recaudar estos fondos para los proyectos. Y definitivamente, si un trabajo es el antropológico de hacer toda la investigación, otro trabajo es el de la promoción para conseguir y de la gestión cultural para conseguir todos los fondos necesarios para echar a andar un proyecto cultural. Es por eso que efectivamente no es tan fácil, pero tampoco es imposible, siempre tocando puertas y teniendo tiempo y la disciplina y las herramientas necesarias se puede conseguir. Y pues bueno, ¿en qué más iba a comentarles? Sí, Miguel, de materiales, sí. perdón, no, adelante, sigue. Sí, que efectivamente, sí, es necesario hacer llegar estos materiales, crear este otro tipo de proyectos. Nuevamente, no es fácil y no es sencillo llegar a otros públicos. A pesar de que, pues bueno, tengo prácticamente 11 años metido en esto, les puedo decir que no siempre se abren todas las puertas. No siempre, en el tema cultural en México concretamente, todos sabemos que en el tema que somos una sociedad muy rica en cultura y tradiciones y paradójicamente somos también personas que producimos mucho, pero que nos da mucha flojera consumir o que somos muy apáticos para el consumo de bienes culturales o que no ha habido estrategias correctas, adecuadas para llegar a estos públicos. Uno de los grandes problemas, al menos en el sector, en cualquier sector cultural van a ver lo difícil que es llegar a los públicos. Si hacen lectura, a la gente en México no le gusta leer. Si hacen teatro, la gente no le gusta ir al teatro. Si hacen música, a la gente no le gusta cierto tipo de música. En nuestro caso hacemos el tema de artesanías y textiles. A la gente no le interesan los textiles en nuestro país, a la gran mayoría. Y muchas veces cuando conseguimos que a alguien le interesa, luego nos dicen, pero es que no lo puedo pagar, ¿no? Porque son piezas efectivamente costosas. Entonces, estar en el ámbito cultural siempre es un gran reto, siempre es mucho trabajo, siempre es hay mucha frustración. Yo les conté las experiencias bonitas, pero les podría contar todas las experiencias feas. Y para mí, hacer ese trabajo en México es bastante complicado. Y hacerlo fuera de México yo creo que también es complicado. Pero pues yo siempre pienso que a pesar de, o sea, esto yo lo haría en gran medida o lo hago en gran medida porque es algo que me gusta y porque he aprendido a ver en el trabajo textil y en las personas un gran talento, un gran potencial y yo estoy convencido al 100% de que con eso se puede hacer mucho. Si yo no estuviera convencido totalmente de que esto vale y de que esto merece la difusión y el reconocimiento, pues prácticamente yo lo habría dejado desde hace mucho.
Sin embargo, la determinación y la seguridad en este trabajo, pues es la que me lleva constantemente a estar buscando recursos, generando otras oportunidades. Y sí, efectivamente, mucho se va aprendiendo en el camino. O sea, uno no nace sabiendo, yo no estudié gestión cultural, pues yo estudié antropología, aprendí en el paso, en el camino a conseguir cosas, primero pidiéndole cosas a mi facultad, luego pidiéndole cosas al ayuntamiento, luego al gobierno del estado, luego al gobierno de México, y ahora metemos proyectos en Estados Unidos y podemos mover el proyecto fuera de México, hacer vínculos con instituciones en Sudamérica, en Europa. Entonces, creo que no hay como un camino específico, es un conjunto de vivencias y experiencias las que te enseñan con el tiempo a ir tocando puertas, ir gestionando recursos y a ir abriendo este camino y ir acercando el trabajo a más gente. Y pues bueno, siempre tenemos que estar muy conscientes de eso, de que quizás no nos va a ir muy bien, porque en general los públicos en México pues son difíciles, es complicado, competimos además con toda una industria comercial que tiene muchísimo dinero. En el tema de documentales, audiovisual, pues imposible competir con otras grandes plataformas, pero por lo mismo todo siempre lo hacemos gratis, ¿no? Y aún gratis a veces no va la gente. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de esto y pues seguir, o sea, nunca rendirse. Uno nunca sabe en qué momento lo que uno hace puede llegar a más públicos y pues hacer las cosas no esperando nada, o sea, no esperando pues que todo México vea lo que estás haciendo, ¿no? O sea, hacerlo porque uno está convencido de que eso vale la pena y consciente de que estamos con públicos muy complejos, muy difíciles, pero aún así pues hay que seguir en eso porque es lo que nos gusta. Interesante todo lo que nos compartes, Miguel, porque incluso a veces se acaba haciendo este trabajo pues de la nada, ¿no? Precisamente las formaciones en el ámbito de humanidades y de ciencias sociales adolecen de cómo hacer nuestro trabajo en el ámbito aplicado, ¿no? Sobre todo, quiero considerar que todavía vienes de esa generación, la mía es inminente, ¿no? Digamos, aprendemos aspectos teóricos, aprendimos cuestiones interesantes en términos metodológicos, en aspectos tradicionales incluso, ¿no? Podríamos plantear eso, pero no, no nos enseñaron a aterrizar, por ejemplo, nuestro trabajo a cómo diseñar un programa de radio, a cómo crear estos esquemas, a cómo hablar en público, ¿no? Sigue siendo muy complicado, a mí me sigue evidenciando un problema grave y estos días he traído este tema, igual me voy a salir de lo que nos está exponiendo Miguel, pero a mí me parece muy grave que todavía a nivel universitario sigamos teniendo cursos de lectura y redacción. O sea, de ese tamaño es la gravedad de la crisis educativa en nuestro país. O sea, llegar al nivel universitario y seguir aprendiendo, o bueno, que por primera ocasión nos comienza a decir un profesor cómo se hace una introducción en un trabajo, que nos acaben diciendo que Wikipedia no es una fuente académica, ¿no? En fin, un montón de aspectos que son muy graves, ¿no? Tener docentes que siguen teniendo o que seguimos teniendo, yo creo, ¿no? Horrores ortográficos y demás, ¿no? En fin, todo ese tipo de cuestiones acaban evidenciando una crisis tremenda, ¿no? En donde nos quieren convencer de que la onda ahora es el emprendedurismo, ¿no? Por la precariedad laboral, ¿no? Que tenemos, porque no existen plazas para todo mundo, ¿no? Pues no sé, para la universidad, para otros escenarios de trabajo, pero tampoco nos están dando las herramientas para emprender, si me permiten también la referencia complicada todavía, ¿no? Entonces, incluso todavía tenemos áreas del conocimiento donde para que te enseñen hay que pagar, ¿no? Y me viene a la mente el caso de los médicos, por
ejemplo, ¿no? Que piden invitar la cena o una botella, ¿no? Para que los dejen operar por primera ocasión, ¿no? O sea, es de ese tamaño, es la incongruencia de lo que implica entonces el sistema educativo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Sí te voy a enseñar, pero mira, móchate con esto o con aquello, te voy a rolar mis contactos dentro de gobierno para poder entonces hacerte consultor o para que puedas tener, digamos, ciertos tipos de reflectores, ¿no? Eso sigue sucediendo en la academia, eso sigue sucediendo en los ambientes profesionales, ¿no? Y bueno, de un tiempo a la fecha se comienzan a implementar cursos, ¿no? Algunas materias, algunas pequeñas experiencias de 2 o 3 horas de cómo, pues no sé, bajar algún recurso federal y demás, ¿no? Pero pues, seguimos con estos retos, ¿no? Miguel no deja de ser todavía una rareza, si me permite la expresión, ¿no? Esperando no ser ofensivo, ¿no? En este asunto de irse por una actividad, ¿no? Que escasamente le entramos porque además nos educan en el prejuicio profesional, ¿no? O sea, el antropólogo tiene que ser un ser tierno, ¿no? Y siempre tiene que buscar el bienestar de todo el mundo, aunque al final no comas, ¿no? Y es ese punto, es esto que incluso creo que mencionaba Mercy, ¿no? O sea, cómo situarnos en el justo medio, ¿no? De generar trabajo académico que sea de beneficio para las y los demás, ¿no? Pero que también tú comas, ¿no? Y que no te muestres gandalla, ¿no? Cómo quedarse en ese aspecto. Y bueno, ya nos dio la respuesta Miguel, no hay una fórmula, no hay un elemento, todo tiene que ver con la práctica y con este rapport constante con las personas, ¿no? Este asunto de cómo se van sintiendo, qué piensan, qué les gustaría hacer, de tal manera que pienso yo que un ideal podría ser el hecho de que llegaran a un momento en que sean tan autónomos y autónomas en donde no nos necesiten, de hecho nunca lo han hecho, pues, eh, eh, pero al menos para esta cuestión de recordarles efectivamente lo valioso que son, el trabajo que hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pues nos sigue ubicando una vez más entre esa discusión del deber ser y lo que al final podemos ser, y lo que nos puede permitir todavía pues sí, un sistema quizás de gobierno que sigue despreciando no solamente los diversos elementos e iniciativas de la cultura mexicana, y que solamente las ocupa cuando se han folclorizado, ¿no? Cuando sirven para una fiesta y para adornar cosas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando ya les vemos empoderados, cuando ya les vemos ya, tomando las calles, cuando ya les vemos exigiendo, cuando ya los vemos autónomos, pues entonces ahí sí ya los gobiernos se les ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, ese creo que sigue siendo pues la interrogante, la disyuntiva, las cosas que nos hacen falta juntarnos para dialogar, ¿no? Entonces ya estaremos invitando en un futuro cercano a que nos den los pases mágicos, Miguel, de cómo buscar y bajar recursos, ¿no? A partir de la experiencia que tiene, que creo que estaría bastante bueno para hacer de la mejor manera nuestro trabajo. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? ¿Hay algún comentario? ¿Hay algo que crean necesario mencionar?